gástrico y hemorragia digestiva alta. ¿Sí? Como el cáncer gástrico es una de las causas de hemorragia, traté de fusionarlo en una sola, pero bueno, vamos a charlar y por supuesto todas las cosas que surjan respecto tanto al tema de cáncer gástrico o hemorragia digestiva, lo charlamos. La idea es que no se vayan con una duda de esta charla. Bueno, vamos a, mientras esperamos compañeros, por ahí se suman un poco más, vamos a empezar con cosas reales con las cuales uno se enfrenta en la guardia, ¿no? Con pacientes que vienen, en general, no siempre son gente grande, sino también de mediana edad, de 40 años para arriba, ¿sí? Que cada vez vemos con más frecuencia el tema del cáncer gástrico. Por lo tanto, siempre tiene que estar dentro de nuestra cabeza que cuando un paciente viene por guardia y viene con hemorragia, viene con una pérdida de peso importante, etcétera, no siempre hay que pensar que tiene una úlcera benigna, sino puede tener también un cáncer asociado. Así como en este caso un paciente de 45 años que consulta por dolor a nivel de epigastrio, mareos, y siempre es muy importante el interrogatorio, la anamnesis, ¿sí? Hay que preguntar siempre qué pasó con el tema del peso, desde cuándo está perdiendo peso, desde cuándo viene sangrando, qué características tiene el tema del sangrado, si estuvo con melena, estuvo con hematemesis, etc. O sea que los datos de la guardia van a ser muy importantes, ¿sí? Y de ahí más o menos tienen que hacer con el interrogatorio y el examen físico ya una presunción diagnóstica, ¿sí? Es muy importante también la epidemiología, o sea, el paciente dónde nació, dónde vivió, antecedentes familiares, si tuvo algún familiar directo con cáncer gástrico. O sea que siempre del examen físico y la anamnesis se sacan muchos datos, ¿sí? Y eso no lo tienen que... O sea, es para todos los médicos, no solamente para el que hace la especialidad, sino para cualquier médico, el médico generalista, el médico clínico, bueno, en nuestro caso los cirujanos, sobre todo lo que hacemos endoscopía. O sea, esto es algo general para todo tipo de paciente y para todo tipo de médico. Esto no se tiene que perder. Entonces, este es el cuadro clínico. El examen físico tenemos que sacar muchos datos, ¿sí? Y después viene con el examen físico y con la anamnesis ya uno hace una presunción diagnóstica, ¿sí? En el cual uno empieza a orientar, si bien el laboratorio es algo general, ¿sí? Si un paciente viene con hemorragia, lo que más nos interesa ver qué hematocrito tiene, qué hemoglobina tiene, ¿viste? Como para ver cómo actuamos, si actuamos en forma rápida o podemos ir en forma más diferida con la evaluación. O sea que el tema del laboratorio se suma entonces al examen físico y a la anamnesis. Por supuesto, si un paciente viene con hemorragia, hay que ver cómo está, ¿sí? Desde el punto de vista hemodinámico, o sea que la hemodinamia es uno de los pilares que juega acá en un paciente consangrado, ¿sí? Entonces, ya el médico de la guardia, el médico clínico, el médico generalista, el médico que está de guardia, ¿sí? Ya tiene toda esta primera parte, ¿no? En la cual tiene una presunción diagnóstica y por lo tanto empieza a comunicarse con el endoscopista. Es muy importante que, y siempre por ahí estas cosas lo tenemos, por ahí yo me dedico a la parte alta del tubo digestivo nada más, y aparte del hígado, biliar y páncreas, pero hacemos endoscopía diagnóstica y terapéutica, ¿sí? Entonces, cuando uno está de guardia de endoscopía, bueno, de vez en cuando tenemos un llamado a cualquier hora, ¿no? Porque el paciente no elige la hora para sangrar, puede sangrar en cualquier momento, en la madrugada, ¿viste? De día, todo el fin de semana, feriado, etc. O sea que uno está disponible cuando uno está de guardia de endoscopía.
porque la hemorragia es lo que nos lleva a que actuemos rápidamente. Pero esto es muy importante también que nosotros, o sea, por un lado está el médico que lo ve a la guardia, ¿no? Que evalúa, ¿sí? Y por otro lado el endoscopista. Bueno, vamos primero a la parte del médico que está en la guardia. Supongamos que ustedes están en la guardia, ¿sí? Ustedes han evaluado al paciente, sospechan que puede poner un cáncer, y por supuesto le piden en lo basal que el laboratorio, función renal, o sea, urea, creatinina, la parte de coagulación de la sangre que no tiene que faltar. Y del interrogatorio también tiene que sacar, ¿viste?, cómo está, qué medicación está tomando, porque por ahí está también anticoagulado el paciente, que muchas veces sangra, porque hacen gastropatía hemorrágica, etc. O si el paciente está en diálisis o hemodiálisis, y que por ahí muchas veces le hacen heparina en exceso y pacientes empiezan a sangrar por lado. Entonces, ese panorama, porque eso el endoscopista, en este caso, yo le voy a empezar a preguntar al médico que lo está viendo o por el cual me llama. Me dice, hay una hemorragia digestiva y que hay que hacer endoscopia. O sea, no es que nosotros salimos corriendo a hacer la endoscopia, sino hacemos también, ¿no?, un feedback en el cual decimos a ver cómo está el paciente, cómo vino, qué antecedentes tiene, y como para ver realmente si es un paciente que ya hay que hacer una endoscopia o primero hay que compensar la parte de coagulación si el paciente está con una alteración de su, o sea, está coagulopático o lo que sea. Entonces, eso es muy importante. Importante también el tema de como esa presunción diagnóstica, si es de sangrado es varicial o no varicial, y eso sale ¿de dónde? Del interrogatorio. Si el paciente ya tiene una endoscopia previa, si ha tenido algún tipo de tratamiento. O sea, hay un montón de datos que nosotros los endoscopistas tenemos que saber como para decir de esta manera voy a actuar. Y otra cosa muy importante, de la cual siempre por ahí terminamos por ahí no discutiendo, pero sino un poco hablando con los médicos clínicos, es que es la parte de la hemodinamia del paciente. El paciente está inestable hemodinámicamente, ¿sí? Primero hay que compensar. ¿Sí? El paciente, la endoscopia no lo va a salvar la vida, ¿sí? Salvo que sea, ¿viste?, una hemorragia varicial y que estamos seguros que está sangrando eso y le ponemos, no tienen indicación de hacerle endoscopia, sino colocarle un balón con la finalidad de hacer compresión esofágica y, bueno, evitar que se sanguine. Pero si no, hay que compensar al paciente, ¿sí? O sea, al menos siempre el endoscopista de guardia tiene como un margen de 6 horas como para que el paciente lo estabilicen, le agrupen, lo empiezan a transfundir, etcétera, para hacer la endoscopia. Ese es el margen que tenemos. O sea que, bueno, es muy importante eso, la hemodinamia del paciente. Ahora vamos a hablar un poquito más adelante del tema de la endoscopia. Y después, bueno, este paciente de sospecha que tiene un tumor gástrico, bueno, como mínimo seguro que también le van a pedir una ecografía, ¿sí? Y después estudios de mayor complejidad, como ya pensando ya en la estadificación de este caso del tumor gástrico, tomografía, resonancia, y también últimamente se está pidiendo mucho, se está estadificando los tumores del tracto digestivo con econdoscopía. La econdoscopía lo que nos permite evaluar todas las capas de la pared del tracto digestivo, ¿sí? O sea que esto como algo general, laboratorio, endoscopía, ecografía y estos estudios de imágenes, que es tomografía, resonancia y econdoscopía si hay disponibilidad, ¿no? Y bueno, en base a eso también se aboca al tratamiento, ¿sí? O sea que en resumen, con este caso, estoy diciendo que la importancia que tienen que dar al interrogatorio, al examen físico, al laboratorio, la parte de la endoscopía, donde seguro que para el endoscopista le va a tomar una biopsia. Bueno, sí, para estadificar hay que pedir buenas imágenes y termina en el tratamiento, y el tratamiento es, si el paciente es
quirúrgico, o sea, es resecable la lesión. Y bueno, ahí hablaremos más adelante de eso. Los 3 tipos de tratamiento quirúrgico, uno es endoscópico, ¿sí? Después está la gastrectomía parcial, endosis totales y la gastrectomía total. ¿Sí? Eso en resumen con este caso. Vamos a hablar ahora, ¿sí? Un poco más ya en profundidad, que uno tiene que conocer la anatomía. La anatomía, por supuesto, la fisiología también, la anatomía patológica, pero es muy importante en este caso que nos estamos dirigiendo exclusivamente a la parte gástrica, ¿sí? Tener esto en la cabeza, ¿sí? ¿Cuántas capas tiene la pared del estómago? ¿Sí? Esta capa mucosa, la muscular de la mucosa, la submucosa, y ustedes verán dónde está la mayor cantidad de vasos en la submucosa, ¿sí? La cantidad de vasos que tiene la submucosa, acá también hay linfáticos. Después, bueno, está la capa muscular, después la capa más externa, que es la serosa. Pero esta imagen tiene que estar en la cabeza, ¿sí? Para recordar realmente qué está afectado, para recordar cuando hablamos de cáncer gástrico temprano, ¿sí? Cuando hacemos la ecoendoscopía, tenemos que tener el conocimiento de cada una de las capas. Estos son todos los ítems que vamos a tocar. Vamos a decir que el cáncer gástrico, bueno, ha sido por muchos años una de las principales causas de mortalidad, ¿sí? En el mundo, a pesar de que en los países occidentales se ha observado una importante disminución en cuanto a su incidencia, pero aún constituye una causa importante, una causa relevante en cuanto al número de muertes. En cuanto a la epidemiología, es el segundo cáncer gástrico, es el segundo cáncer más frecuente en el mundo, superado solamente por cáncer de pulmón. Posee una alta mortalidad y una variación geográfica también significativa. Hay países con más frecuencia, con más altas tasas, como Bulgaria, Colombia, acá nuestro país vecino, Chile, ¿sí? Por eso que acá, como nosotros colindamos, limitamos con Chile, acá en la provincia de Neuquén, la incidencia del cáncer gástrico es altísima, ¿sí? Muy alta. O sea que hay que tenerlo en cuenta. Por eso la epidemiología, cuando presentaba el caso le decía, dentro de la anamnesis, preguntar de dónde el paciente, dónde ha nacido, si hay familiares que hayan tenido cáncer gástrico o han vivido en Chile y de ahí se han venido a vivir acá, etcétera, etcétera, pero eso cuenta mucho en la evaluación. Hay factores de riesgo, por supuesto. Y uno de los factores que hoy en día está en boga, que es la infección gástrica por Helicobacter pylori. Hoy en día, cuando uno hace una endoscopía y encuentra una gastropatía, ¿sí? Cualquier tipo, siempre termina tomando unas biopsias, ¿sí? Esas biopsias justamente para descartar o confirmar si uno tiene alguna infección por esta bacteria que es el Helicobacter pylori. ¿Sí? La biopsia siempre se toma desde la región prepilórica, 3-4 centímetros del píloro, pero también se toma del cuerpo gástrico y otra muestra a nivel de las incisuras oculares. Esas son las muestras que uno toma para hacer el diagnóstico del Helicobacter, ¿sí? Y cuando se diagnostica, se recomienda su tratamiento, ¿sí? Por ahí muchos años atrás, todo dependía, el tratamiento dependía de cómo estaba el paciente. Si el paciente estaba sintomático, se trataba, si no estaba sintomático, se controlaba. Pero sabemos que el Helicobacter causa, primero, de gastritis crónica. Segundo, ayuda a la progresión de esa gastritis, o sea, a pasar por todos los estadios, ¿sí? O sea, me refiero a la metaplasia, a la displasia de los diferentes grados y termina en el cáncer gástrico. Por eso que lo recomendable es un tratamiento. Hay otros factores,
supuesto se da en gente de edad más avanzada, pero como le decía, cada vez vemos en gente más joven. Hay un predominio en el sexo masculino, la alimentación es muy importante, si tener en cuenta que la alimentación pobre, fruta y verdura, por ahí el riesgo es mucho mayor. La alimentación con alto contenido de sal, de alimentos ahumados, conservas. Otra de las cosas, lo que habíamos comentado, la gastritis crónica, sobre todo cuando es atrófica, si el paciente ya tiene metaplasia intestinal, la anemia perniciosa, la poliposis adenomatosa gástrica, antecedentes familiares de cáncer gástrico, tabaquismo, esta gastritis hipertrofiante o la enfermedad de Menetrier, infecciones por Epstein-Barr también, y los síndromes familiares, incluyendo la poliposis adenomatosa familiar. Todo esto son factores, ¿sí?, que hay que tenerlo en cuenta. Hay una clasificación muy vieja, pero es vigente y uno lo sigue utilizando porque es bastante simple, que aparte nos permite tener todo grupo de pacientes en el cual una de las variedades es el tipo intestinal y el otro es difuso. El tipo intestinal es en el cual las células adoptan forma de las glándulas gástricas. Y tiene una estrecha relación o asociación con factores de riesgo, lo que acabamos de nombrar, ya sean ambientales o dietéticos. ¿Sí? Y este tipo de neoplasia intestinal tiene su desarrollo escalonado, o sea, va de un epitelio normal pasando por un epitelio adenomatoso y termina en el cáncer. Y este es el que está relacionado con la infección crónica, que es el Helicobacter pylori. ¿Sí? Y otra de las cosas muy importantes es que afecta más al antro y, como verán ahí, tiene mejor pronóstico. ¿Sí? O sea que hay toda una cascada en la cual una mucosa que es normal pasa por una inflamación crónica, una gastritis que se va atrofiando, metaplasia, displasia y finalmente termina en cáncer gástrico. Ese es el intestinal, como si fuera el cáncer más bueno. Pero en cambio el cáncer difuso, que es más indiferenciado, que debuta más en gente o en pacientes de más temprana edad y está asociado a un peor pronóstico. ¿Sí? Está asociado a un peor pronóstico y no hay un desarrollo escalonado. Y otra cosa muy importante, al menos en la parte quirúrgica, que afecta más al sector proximal. Por lo tanto, un paciente con cáncer difuso probablemente terminemos haciendo una gastrectomía total y un cáncer de tipo intestinal terminamos haciendo lo que es una gastrectomía subtotal. La morbilidad y la mortalidad es totalmente distinta. O sea, el difuso es todo peor, ¿sí? O sea que esta es la clasificación del Laure, pregunta de finales. Presentación clínica. El cáncer gástrico tiende a manifestarse con síntomas que son leves, que son inespecíficos en los estadios iniciales, pero por lo cual uno rara vez o pocas veces piensa que este paciente puede tener algo maligno, pero a veces los síntomas de inicio son síntomas leves, son síntomas no claros. Es muy importante la sospecha clínica, la sospecha, por eso los pacientes, volvemos nuevamente que de la anamnesis tenemos que sacar mucho dato, ¿sí? Pacientes con dispepsia de larga data, de meses o por ahí años, ¿viste? Cada vez viene empeorando, joven, estoy hablando de 40, 45 años, donde uno, ¿viste? Por ahí no pienso o antes no pensaba que puede tener un cáncer, hoy en día hay que pensar, ¿sí? Hay un concepto muy importante que se llama cáncer gástrico temprano o incipiente. Esta es otra pregunta de finales, al menos de mi parte, cuando como finales, es que el cáncer gástrico temprano es el cáncer que afecta a la mucosa y su mucosa independientemente del compromiso ganglionar. ¿Sí? Cáncer gástrico temprano es el que afecta a mucosa y su mucosa, ¿sí?, independientemente del compromiso ganglionar. O sea que es como para que lo tengan, vayan captando el tema de la
de algunos conceptos que lo repito siempre. Presentación clínica, bueno, acá vemos como la pérdida de peso, pero sin una causa que lo esté justificando. Dolor abdominal, náusea, vómito, sensación de plenitud precoz, cansancio, hay astenia, hay adinamia, ¿sí? Eso es lo que se llama síndrome de repercusión general. Y bueno, acá también una manera de cómo se manifiesta la pérdida sanguínea, ¿sí? Sobre todo cuando es alta el sangrado, se manifiesta como melena o como hematemesis, son las dos maneras de manifestarse, ¿sí? Cuando uno tiene una hemorragia digestiva alta. La hemorragia digestiva alta es toda pérdida de sangre que se origina en el tracto digestivo superior desde o entre la región faringoesofágica y el ángulo de Dreyfus. ¿Sí? Esa es hemorragia digestiva alta. Hay dos tipos, uno que puede ser no varicial y varicial. Varicial nos estamos refiriendo en sí a la varice gástrica y a la varice esofágica. Y la no varicial hay infinidad de causas que ahora lo vamos a ver, pero vamos con la varice esofágica. La varice esofágica es causada por una hipertensión portal, ¿no? Ya sea de causa, o sea, poshepática, hepática o prehepática, ¿sí? Pero eso lleva, o sea, esa hipertensión portal va llevando a la formación de colaterales venosos y que termina eso, ¿no? En varices esofágica con sus diferentes grados. Uno cuando hace la endoscopia ve trayectos, que sus trayectos pueden ser lineales, pueden ser tortuosos, pueden tener puntos de haber sangrado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay toda una clasificación, si bien esta clasificación también algunos lo usan, otros no, es la clasificación de Paquet, en el cual clasifica en 4 grados. En general hoy en día ya se clasifica los grados en pequeñas, medianas y grandes varices, ¿sí? Pero si no, bueno, repasemos acá, grado 1, que hay mínima protrusión de la pared. En general esto con la insuflación desaparece en sus trayectos. De grado 2, hay presencia de cordones más protruyentes que ocupan hasta un cuarto de la luz esofágica. Grado 3, la varice, bueno, ya compromete más de la mitad de la luz esofágica, y grado 4, más de la mitad. ¿Sí? Estas son varices esofágicas. Vemos acá como este es un sangrado activo, un sangrado como un jet, ¿sí? O sea que nosotros tenemos que ir a hacer el tratamiento ahí. En este caso, uno de los tratamientos de elección es la colocación de banda o de bandage en esos trayectos varicosos. En cambio, las varices gástricas son un menor porcentaje, ¿sí? Alrededor del 10% de los episodios hemorrágicos en pacientes cirróticos entonces se deben a las varices gástricas. Las varices gástricas probablemente son más frecuentes cuando hay trombosis a nivel esplenoportal, o sea, en la vena esplénica y en el sistema portal, que en la hipertensión portal intrahepática, como es la varices esofágica. Hay varios tipos también, hay toda una clasificación. Grado 1, ¿sí? En el cual es a lo largo de la curvatura menor, ¿sí? Ese grado 1, cuando uno hace la endoscopia, es como si fuera una continuidad de la varice esofágica, ¿sí? O sea, van siguiendo la curvatura menor y el tratamiento es igual que la varice esofágica, ¿sí? Del grado 1, ¿sí? GOP1 se llama, ¿no? Y GOP2, el GOP2 es a lo largo del fondo del estómago, son más grandes, son más tortuosas, etcétera, etcétera. Mira, acá abajo tenemos algunas imágenes de los ovillos varicosos muy importantes. Acá del medio vemos, ustedes ven acá este ombligo, ¿sí? Este es un guainí, o sea, es un signo de sangrado, ¿sí? Reciente. Y acá en la tercera imagen lo que estamos haciendo el tratamiento de ese ovillo varicoso, de esa variz, con
una medicación que se llama cianoacrilato, ¿sí? O histoacril. Después tenemos las varices gástricas aisladas, ¿sí? Que son algunas aisladas, o sea, están como ovillos, no siguen una continuidad. Por ejemplo, tipo 1 que está en el fondo, que son grandes, son complejas, y el tipo 2 que están a nivel del cuerpo, del antro y región pylori, ¿sí? En cambio, las causas de hemorragia no varicela son una infinidad, ¿sí? Empezando con la úlcera péptica, la gasopatía por Aines. Hay otras causas, como la esofagitis, la úlcera de Estés, la lesión de la Foix. La lesión de la Foix es un sangrado arterial, hay una anomalía, hay una arteria normal, ¿no? que esa arteria va erosionando el epitelio gástrico y termina con diabrosis, y son sangrados intermitentes. Después tenemos otro tipo de deformaciones vasculares, como las ectasias vasculares, ¿sí? Puede haber causa traumática también, un tumor, como habíamos comentado, como causa de sangrado. El síndrome de Mallory-Weiss, es el desgarro localizado en la unión esofagogástrica después de un vómito, de una arcada, ¿sí? Puede ocurrir. Vamos a ver algunas imágenes de las causas de sangrado. Acá tenemos lesiones rosas, acá tenemos otra lesión, pero ya en vía de cicatrización, porque tenemos ya fibrina blanquecina. Acá todavía está sucio. Acá más ejemplos de sangrado. Acá tenemos esta imagen en la cual hay un coágulo ahí, ¿sí? Y como vemos como hay un babeo, o sea que esto por ahí, no, abajo de esto puede haber un vaso, ¿sí? Puede haber un vaso o puede haber una úlcera. Es un vaso ahí que tenemos que remover ese coágulo con la finalidad de evaluar bien el hecho y hacer una buena terapéutica, ¿sí? Bueno, acá tenemos más imágenes, acá un vaso visible, como verán acá, este es el duodeno, este es el bulbo duodenal, ¿sí? Y acá vemos cómo tiene un vaso visible, y por supuesto ahí nos conviene poner un clips o hacer primero un tratamiento de esclerosis con adrenalina para cohibir si está sangrando y después poner un clips. Este es un ectasia vascular que le decía. Son como arañas vasculares que sangran, y hoy en día se hace tratamiento con garnoplado. ¿Cómo se manifiesta una hemorragia digestiva? Bueno, es por lo que habíamos comentado con hematemesis. Es muy importante diferenciar qué tuvo el paciente. Hematemesis, que es la expulsión de sangre con el vómito. Es rojo, brillante, que se presenta inmediatamente después del sangrado, ¿no? O sea, hay sangrado y ahí vomita el paciente y vemos eso, expulsión de sangre. Después están los vómitos en pozo de café o en borra de café, ¿sí? Ese es un vómito de sangre negra, o sea, la sangre ya un poco alterada por la secreción gástrica y que puede estar mezclada con restos de alimento y contenido bilioso. Después las melenas son deposiciones negras, pastosa, brillante, pero esto sí, hasta el vecino de la otra cuadra hace el diagnóstico. La definición cuando uno tiene una hemorragia digestiva y, bueno, encuentra los diferentes tipos de lesiones que le pasado en las imágenes, entonces uno tiene que pensar en qué tipo de tratamiento lo tengo que hacer. O sea, el tratamiento sería la hemostasia, ¿no? de la úlcera, la hemostasia del vaso, etc. Entonces se está refiriendo la hemostasia al conjunto de mecanismos aptos para detener o prevenir sangrados. Y estos tipos de hemostasia tenemos naturales y artificiales. O sea, los naturales son lo que utiliza el organismo, ¿no? Favoreciendo la coagulación y posterior curación de la lesión, que muchas veces también el paciente ha sangrado, ha tenido eso, ha vomitado, o ha tenido melena, o ha venido melena.
Y uno cuando hace la endoscopia, muchas veces no concurre el paciente inmediatamente a la guardia, muchas veces después consulta, y uno cuando hace una endoscopia ya encuentra ya un coágulo, o como les habíamos mostrado unas imágenes de ahí, con coágulo o con una úlcera cubierta con fibrina blanquecina, entonces ya está en proceso de cicatrización. O sea que eso ya, la naturaleza los propios mecanismos que ha utilizado el organismo hace que empiece a cicatrizar esa úlcera. ¿Sí? O sea, hay 3 pasos: se constituye un coágulo, hay reparación de la lesión, luego ese coágulo se destruye o se cae. Después, bueno, está lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Son los artificiales, de los cuales tenemos medidas que son tópicas, o sea, para aplicar sobre la superficie, y medidas que son mecánicas. Esto de tópica realmente poco lo que estamos usando. En general usamos la mecánica. Y la mecánica se está refiriendo a los hemoclips, a los clips, que son pinzas hemostáticas, alguna ligadura que se llama endoloops, a las bandas elásticas en cuanto a cuando hay sangrado de varices, suturas también, que ya cada vez van apareciendo más suturas, o sea, descomodar un punto por endoscopía, el balón, lo que yo le decía, que también es un método para comprimir. Si hay un sangrado activo, los balones pueden cumplir una función al menos transitoria. El tema es que el paciente se puede estabilizar y podamos hacerlo después el estudio más definitivo. Tenemos medidas térmicas, o sea que estamos aplicando calor por el tejido. Ese calor produce edema, coagulación proteica y contracción vascular. Después tenemos electrocoagulación mediante corriente alterna, como monopolar, bipolar, multipolar, sonda de calor, como el Kitter Pro, que es un catéter de aluminio que alcanza una alta temperatura. En general ya no lo estamos usando esto. Y después está el argón, sí, esto de la parte del láser, lo que dice acá es el argón, lo que estamos más utilizando, sobre todo cuando son sangrados por una lesión tumoral, donde realmente no hay un lugar puntual, sino todo el lecho tumoral está sangrando. Entonces ahí nos sirve bastante el tema el uso del argoplasma. Medidas de inyección de sustancias, la más utilizada es la adrenalina, con esa dilución de 1 en 10.000. Después, bueno, tenemos el polidocanol. Sobre todo el polidocanol se utiliza más en las varices esofágicas. Es muy importante esta clasificación que uno utiliza, que es la clasificación de Forrest, donde ahí podemos hacer una similitud de hallazgos endoscópicos y el riesgo que va a tener el paciente de volver a sangrar, o sea, del riesgo de recidiva hemorrágica. Entonces, esta clasificación de Forrest, donde clasifica en 3 tipos, es una hemorragia activa. Esta hemorragia activa, donde se divide en 2 tipos también, tipo 1A, 1B, pero se está refiriendo en sí, cuando uno hace la endoscopia, vemos que hay una hemorragia en chorro, ¿sí? Hay chorro. Entonces, ese es el 1A. En cambio, cuando hay un babeo, que se había visto en una de las fotos que le mostré, ese es el 1B. Entonces, ustedes ven ahí el porcentaje de residuo. O sea, si yo hago la endoscopia y veo un sangrado en chorro, tengo el 55% de probabilidad de volver a sangrar. Por tanto, yo tengo que hacer una buena terapéutica con este paciente, ¿sí? O sea, el sangrado de chorro puede ser porque hay un vaso visible que está sangrando. Entonces ahí probablemente haga una terapéutica combinada, o sea, inyecte adrenalina, le pongo un clips, o sea, que hacer un tratamiento híbrido, un tratamiento combinado con la finalidad de que no vuelva a resangrar, porque el porcentaje de recidiva es bastante alto.
El 1B, donde hay sangrado ya por la hemorragia en pabeo, un pabeo, un APA, ¿sí? También hay que tenerlo en cuenta porque el sangrado es bastante alto, ¿sí? Después, hemorragia reciente. La hemorragia reciente se divide en dos, A, B y C. Ahí se está refiriendo al vaso visible, que tiene un 43% de resangrado, un coágulo adherido, un 22%, y cuando solamente hay una manchita negra que se llama matina, 7%. ¿Sí? O sea que cuando hay vaso visible, tiene un alto porcentaje de resangrado también, y las hemorragias sin signo de sangrado es el tipo 3, donde ya tiene una base limpia, tiene fibrina, donde el porcentaje de resangrado es muy escaso. ¿Cómo venimos hasta ahora? Bien, profe. Bien. Bueno, acá, algunos ejemplos de tratamiento con el CLIPS, dispositivos. ¿Cuál sería entonces el mejor momento para hacer la endoscopía? El mejor momento para realizar debe ser definido, como lo había comentado, clínicamente, para obtener un diagnóstico adecuado y hacer una acción terapéutica realmente que sea exitosa, si no es fracaso. ¿Sí? O sea, es muy importante entonces que el paciente tiene que estar muy bien evaluado por el clínico o el médico de la guardia, y siempre hay que pensar que primero se tiene que estabilizar al menos parcialmente el paciente y después hacer la endoscopia. Contraindicaciones absolutas, la inestabilidad o un problema cardiopulmonar también grave, insuficiencia respiratoria, postoperatorio reciente. Bueno, el tema del postoperatorio reciente ya es medio relativo, yo diría, porque hoy en día se puede hacer, no es que no se pueda hacer, se puede ser hecho, o sea que no sería una contraindicación absoluta, pero un poco la literatura todavía lo dice. Pero por ahí nosotros hacemos, porque a veces haces, qué sé yo, una cirugía digestiva, una gastrectomía, esofagectomía, una cirugía bariátrica, y habéis sangrado, y bueno, hay que hacerlo. Eso es mejor que reoperar al paciente. Entonces, después la otra, cuando hay esa sospecha de perforación de víscera hueca, también es otra relativa para mí, porque justamente hoy en día el tratamiento de muchas perforaciones es endoscópico, o sea, no habría contraindicación absoluta. Contraindicación relativa es el infarto de miocardio reciente, aneurisma de aorta, torácica, cirugía toracoabdominal, también relativa. Cuando ya directamente lo sacaría como relativa, y fue bueno, falta de colaboración paciente. Entonces, para hacer el diagnóstico es muy importante la clínica, la endoscopía, y cuando uno hace endoscopía y encuentra una lesión, va a hacer una biopsia y hace el diagnóstico de lo que es el cáncer gástrico. El endoscopista, por supuesto, tiene que ser un endoscopista entrenado, puede ser, sobre todo para estos casos. Estamos hablando de un paciente que viene por WARS, un paciente que, o sea, es una urgencia. ¿Sí? Por lo tanto, las urgencias endoscópicas no lo hace el menos experto, sino el más experto, porque lo que necesitamos es una endoscopia rápida, efectiva, ¿sí? Y si hay que hacer tratamiento, hay que tener una buena terapeuta. O sea que por eso la evaluación es muy importante, ¿sí? Acá la primera imagen, como entra y viste siempre la visualización endoscópica es una visualización en cono, ¿sí? Uno entra y ve toda esta imagen, después hace toda la evaluación de la incisura, hace esta flexión, donde ve toda la curvatura menor, como por ejemplo de abajo, todo el antro, la incisura, el cuerpo, la región subcardial, ¿sí? Giramos y evaluamos toda esta zona oscura que nosotros no lo vemos cuando entramos a la cavidad gástrica, porque justamente esta región subcardial es donde asientan los tumores subcardiales, por lo tanto, tiene que ser bien evaluado. Pueden encontrar, como verán acá, estás ahí en la parte alta, este es el endoscopio, este es el fondo del estómago, este es lo que se llama región subcardial, y vemos ahí un sangrado en
Un chorro. Chorro, ¿sí? Acá también otro sangrado. O sea que es muy importante la evaluación, ¿sí?, de todos los sectores del estómago. Acá hay un sangrado de napa, entonces vayan acordando, sangrado de napa, qué porcentaje de residuo va a haber. Muy importante porque además por supuesto, para el médico que lo va a recibir, porque después uno hace la endoscopia, después, bueno, el paciente sigue internado. ¿A dónde va? Generalmente va a clínica médica. Doctor, Entonces vos al médico, sí. esa sangrado en napa, ¿a cuál correspondería de la clasificación que vimos de Forrest? ¿Al 1B? ¿A la hemorragia en Babé o no? Mira, repasamos rápidamente, si no se acuerdan. Al Forrest, me parece. Mira, acá habíamos dicho el babeo, ¿sí? En Babé, sería bien, en napa. Sería el 1B y tiene ¿cuánto? El porcentaje altísimo. Altísimo. O sea, hemorragia en chorro y en babeo, 55% de recidiva. Si vos ves un vaso visible, ¿sí?, una lesión, una úlcera, y tiene un vaso ahí en el medio, baja un poquito, 43%, pero ya hay un coágulo adherido. Ese coágulo tiene alto porcentaje, tiene más del 20%, y en general cuando uno ve el coágulo, o sea, es un Forrest 2B, lo tiene que remover el coágulo con la finalidad de ver el hecho y hacer el tratamiento. Antes, lo que se hacía, bueno, se dejaba, tenía el coagulito, no sangraba y se dejaba, pero tiene más del 20% recidiva de sangrado. Bueno, después ya, bueno, cuando solamente hay una mancha oscura negra ahí, ya el porcentaje es bajísimo, y si tiene, está cubierta la base de la úlcera con fibrina blanquecina, prácticamente ya está en proceso de cicatrización. Bien. ¿Quedó claro esto? Sí, perfecto, gracias. Sí, Doc, yo tengo una duda. Sí. Porque también por ahí la bibliografía habla de los criterios de Rockall o los de Bradford. Levanta un poquito tu voz porque no te escucho. ¿Ahí se me escucha? Ahí te escucho un poquito mejor. ¿Ahora mejor? Estoy con el celular, por eso capaz. Porque están los criterios de Rockall y los de Bradford. Sí. ¿Esos se utilizan o directamente cuando aparece el cuadro clínico haces la clasificación de Forrest? O sea, pedís la endoscopia para que sea... A ver, la clasificación de Forrest, sí, la clasificación que puedo decir realmente, viste, por la parte clínica, etcétera. Pero por ahí del punto de vista, estos Forrest es endoscópico, ¿eh? Claro, pero... ponele en la de Rockall está la de Forrest, entonces sí, habría que incluirlas también, o sea, habría que tener en cuenta las dos. Bueno, sí, la dos, si lo saben mejor, la dos, ¿sí? Por ahí nosotros también los endoscopistas más, digamos, por la forma, con esto le decimos al paciente qué porcentaje tiene de resangrado, le decimos al médico, le decimos a la familia, etcétera, y bastante práctica también. Pero sí, desde el punto de vista clínico, lo otro, Rockall también conviene que probablemente, tal vez, otro médico que les tome, tal vez le pregunta, sobre todo los médicos clínicos. Bien, porque... mira, este es un vaso visible, ¿eh? Este es un vaso visible en el cual el tratamiento de elección sería esto, la colocación de un clips, o sea, directamente hace el clipeo de ese vaso visible. Les había comentado que el Mallory Way es de barro mucoso, y acá vemos acá, donde está cubierto por un coágulo. Acá tiene el de garro. En general, el de garro siempre es en la unión esofagogástrica, ¿sí? Si uno ve desde abajo, ya desde el estómago, y hace la retroflexión, estoy viendo acá, ¿ves?, la entrada del endoscopio, y veo acá el desgarrito, ¿sí? O sea que este desgarro, el Mallory Way no es tan infrecuente, al menos lo vemos como causa de sangrado bastante frecuente. Después están las úlceras también, que a veces son úlceras de aspecto maligno y que sangran también, ¿sí? Acá tenemos una lesión
bordes no netos, tiene como infiltrado alrededor también. Vemos acá en la parte más de arriba y a la derecha, esta es una lesión, como vemos un poco aplanada, pero además deprimida, ¿sí? Esto tiene la impresión de ser un cáncer gástrico temprano. Ahora vamos a ver la clasificación, ¿sí? O sea que uno va a ver un montón de imágenes endoscópicas y uno lo tiene que correlacionar realmente después con la parte de la anatomía patológica. Bueno, más imágenes. Acá vemos otra vez el sangrado en Napa. ¿Sí? Esto yo le decía que estos coágulos hay que removerlos porque uno quiere saber qué realmente está pasando abajo en el lecho. Un montón de tipos de lesiones. Esta lesión, por ejemplo, de aspecto maligno. Esto también. Acá, porque esta lesión es una lesión bastante alta. Acá estoy viendo desde abajo, estoy mirando. Este es el endoscopio, hago la flexión, o sea, miro como de abajo, estuviera mirando el techo. O sea que uno va a encontrar un montón de... Este de acá, este es muy interesante, porque acá abajo tengo lo que es ya la parte del píloro, ¿sí? Y acá estoy viendo toda esta gran úlcera que se extiende desde la entrada del endoscopio hasta casi la incisura angularis. Acá otra imagen, como veremos, esta mucosa que es media rara, muy inflamada. Esta es de una linitis plástica, ¿sí? O sea, toda la pared del estómago está infiltrado, por eso que no se distiende, no tiene esa capacidad de distensibilidad. Acá en la de arriba, a la derecha, otra gran lesión ulcerada, cubierta con fibrina, pero esta es una fibrina no de cicatrización. O sea que uno encuentra un montón de imágenes que uno tiene que ir reconociendo. Decía que el cáncer gástrico temprano hay una clasificación también, que esto es importante, ¿sí? Donde vemos ahí los tipos de cáncer gástrico temprano, el tipo 1, el tipo 2, que se divide en 3 tipos, y el tipo 3. El tipo 1, como verán ahí, que protruye. El tipo 1 es protruye. El tipo 2, que se divide en 3 tipos, pero ahí, para que recuerden que es el tipo 1, el 2A, es que se elevado. O sea, es como superficial, pero es elevado. En cambio, el tipo 2B es plano, totalmente plano, y el tipo 2C es deprimido. O sea, elevado, plano, deprimido. Elevado, plano, deprimido. El 1 es protruyente, como un pólipo, y el tipo 3, como verán, es como una úlcera, es excavado, ¿sí? Al tipo 2 se le llama superficial, ¿sí? Superficial tipo 2, por eso se llama superficial elevado, superficial plano, superficial depresivo, ¿sí? Esto es muy importante, esta clasificación, ¿sí? Volvemos a repasar que la definición de cáncer gástrico temprano es compromiso de mucosa independientemente del compromiso gástrico. ¿Sí? La clasificación del cáncer gástrico avanzado, hay toda una clasificación también, donde vemos el tipo 1 como una masa, que es elevada también, el tipo 2 es ya ulcerado, el tipo 3 ya es como si fuera ulcerado o elevado deprimido. Elevado deprimido es úlcero infiltrante. Y el tipo 3, el tipo 4 es el difuso ya. ¿Sí? Totalmente difuso, como la linitis que acabamos de ver. ¿Cómo lo estadificas? Yo recalco mucho esta edificación que lo llamamos estadificación clínica. ¿Sí? O sea que uno inclusive no es necesario tener imágenes para decir en qué estadio estoy. Si un paciente, yo veo un paciente en el interior, que por ahí tal vez le va a tocar, a su guardia en el interior, Chomalal, Zampala, donde sea, y vengo a un paciente, lo revisa, por supuesto, toda la anamnesis, otra vez volvemos a recalcar,
y ven que tiene al examen físico adenopatías a nivel supraclavicular, sobre todo el lado izquierdo, puede ser también el lado derecho, sobre todo con predominio el lado izquierdo, que es el de Virchow, ¿sí? Eso es cáncer digestivo, hasta porque lo contrario, ¿sí? O revisan el abdomen tiene una masa palpable, también el 40%, ¿sí?, de los cánceres gástricos avanzados tienen una masa palpable. En general, ya es un paciente con estadio 4, estadio avanzado, o tienen ascitis, o sea, al percutir el abdomen, con todas las técnicas, ¿no?, de cómo se percute cuando el paciente tiene ascitis, también lo pueden hacer simplemente con el examen físico del paciente, o encuentran un nódulo a nivel umbilical, o lo hacen tacto, si bien cada vez se hacen menos tactos rectales, pero un tacto rectal puede encontrar lo que se llama el signo del empedrado, o sea, todo el fondo del saco de la cinturado. O sea, esto lo que yo llamo estadificación clínica: adenopatía supraclavicular, masa palpable, ascitis, nódulo umbilical, ¿sí?, y el signo del empedrado en el tacto rectal. Si no, la estadificación, como habíamos comentado, es con imágenes, yendo de la tomografía, o sea, las imágenes tienen que ser de tórax, abdomen y pelvis. O sea, la tomografía tiene que ser tórax, abdomen y pelvis. Después, bueno, está la resonancia también como otro método de evaluación. Les había comentado la endosonografía o la ecoendoscopía, que es muy bueno para evaluar todas las capas del estómago, o sea, el T, y los ganglios también perigástricos, o sea, el N también. Después el PET, ¿sí?, o sea, tomografía por emisión de positrones, que cada vez tiene su indicación, pero no es de entrada, ¿sí? O sea, esos serían los métodos de imágenes. Esto como nada más como para que vean cómo se ve por endoscopía. Las capas, este es el vaso, y esto es la cavidad del fondo del estómago, y acá, como verán, todo esto es las capas del estómago, y vemos acá, por ejemplo, como un pólipo, ¿sí? Esta capa más blanca es la mucosa, después viene una capa más oscura, que es la muscular de la mucosa, después viene otra capa más blanca, que es la submucosa, después otra capa más oscura, que es la muscular propia, etc. Después otra capa más blanca, que es la serosa. Ustedes, o sea, pueden discriminar la lesión, primero, de dónde viene, qué capa; segundo, si están o no está comprometido todas las capas, ¿sí? Es muy importante, porque esto nos va a permitir nos va a permitir hacer una estadificación del T, con la finalidad de que cuando hablamos de tratamiento, una de las indicaciones o una de las herramientas para tratar es la cirugía endoscópica. Clasificación, el TNM, bueno, acá un poco esto, bueno, está en todos lados, sé que esto es para memorizarlo ahora, pero lo recalco nuevamente, y ustedes sabrán por qué recalco: cáncer gástrico temprano, ¿sí?, es esto, ¿sí?, compromete mucosa, submucosa, ¿sí?, independientemente del compromiso ganglionar, dije. O sea que puede tener un N1, ¿sí?, puede haber un N1, ¿sí? O sea que tengan en cuenta, compromiso mucosa, independientemente del compromiso ganglionar. Técnicas quirúrgicas, siempre la cirugía tiene que ser oncológica y tiene que ser segura. Por lo tanto, si al paciente yo le ofrezco una cirugía, una buena resección endoscópica de un cáncer gástrico temprano, bueno, bienvenido a la cirugía endoscópica, ¿sí? O sea, si yo al paciente le garantizo que el procedimiento va a ser seguro y va a ser oncológico, ¿sí?, o sea que estoy facultado como para decirle: con la cirugía endoscópica podemos controlar la enfermedad, o si no, bueno, sigue la cirugía laparoscópica, que hoy en día casi la mayoría resolvemos por vía laparoscópica, sino la cirugía convencional, ya que sería la cirugía abierta, ¿no? Pero es muy importante tener criterios oncológicos, asegurar los márgenes, y el otro tema importante es la disección ganglionar, ¿sí? Esos serían los criterios oncológicos.
buenos márgenes proximales y distales de la resección y buen vaciamiento ganglionar. Los criterios de resección endoscópica de cáncer gástrico temprano, hay criterios que son estándares, hay criterios que son extendidos, pero los criterios estándares, que son un poco lo que más nosotros nos guiamos, es el compromiso de una sola capa, o sea, de la mucosa. Estamos hablando del 1A, ¿sí? Y tiene que ser un cáncer gástrico bien diferenciado, que no sea ulcerado y que sea menos de 2 centímetros. Y ya en cambio están los extendidos, que bueno, que cada vez por ahí, ya según uno se va entrenando más, puede ir por estos criterios extendidos, donde ya, si bien el compromiso es mucoso nada más, o sea, es T1A, pero tiene que ser diferenciado, no ulcerado, pero ya el tamaño puede ser más de 2 centímetros. O puede ser diferenciado, puede ser ulcerado, pero no tiene que superar los 3 centímetros, o puede ser indiferenciado, no ulcerado, pero menor de 2 centímetros. Esos son los criterios extendidos. La resección siempre tiene que ser, entonces, con criterio curativo, ¿sí? Y hay que hacer una resección en bloque, ¿sí? No por partecitas, resección en bloque. Si uno va a hacer una cirugía endoscópica, una resección endoscópica con criterio oncológico, ¿sí? Después, bueno, en el cáncer gástrico temprano está también la cirugía laparoscópica, ¿sí? Pero con una disección ganglionar de uno, ¿sí? De uno extendido. Y ahora vamos a ver los grupos ganglionares, que eso sí también me gustaría que lo repasen cuando vayan a rendir. En cambio, el cáncer gástrico avanzado ya va directamente a la cirugía, ya que puede ser también por vía laparoscópica, pero en general acá la cirugía endoscópica no va, ¿sí? Y es muy importante también que por ahí los márgenes, en general en el Borman 1, el Borman es lo que habíamos dado de la clasificación de cáncer gástrico avanzado en 4 tipos. Bueno, esa es clasificación de Borman. El 1, el 2 se da un margen de 3 centímetros, en cambio al 3 y al 4 se da un margen de 5 centímetros, pero a todos hay que hacer un vaciamiento ganglionar, una linfadenectomía de D2, como se llama. Y D2 significa que yo voy hasta el grupo ganglionar número 11. Si bien nosotros ya por costumbre y hace muchos años que lo practico, también llevo el grupo ganglionar número 12. O sea que, como verán, grupo ganglionares para un cáncer gástrico avanzado van el 1 y el 2, o sea, cardial derecho, cardial izquierdo, de la curvatura menor, curvatura mayor, suprapilórico, infrapilóricos. O sea que acá el tema de todo lo que es el tronco celíaco, o sea, el grupo 7, el 8, el 9, el 10 del hilo esplénico, el 11 de la arteria esplénica y el 12 del pedículo hepático. Todo eso saco cuando hago una gastrictomía total con vaciamiento ganglionar D2. Sería D2 plus D2 un poquito más. Porque la disección ganglionar D2 es hasta el grupo ganglionar número 11, no el 12. ¿Sí? Bueno, un poco acá la linfadenectomía, entonces el cáncer gástrico temprano, el cáncer gástrico avanzado, ¿sí? Ahí lo que les acabo de comentar, que la disección linfática D2 es aceptada actualmente como la linfadenectomía estándar para el tratamiento quirúrgico del cáncer gástrico avanzado. O sea, para que sea oncológico en un cáncer gástrico avanzado hay que hacer una gastrictomía más linfadenectomía D2. ¿Sí? Algunas imágenes de gastrictomía, ¿cómo se llama? Total, o sea, de un cáncer gástrico avanzado, como vemos acá, como sacamos todo el linfiplón mayor, gastrocólico, ¿no? Esto es lo que se llama el delantal de los epiplones, ¿sí? Sale así la pieza. Entonces acá, bueno, el patólogo tiene que evaluar, revisar todo esto, porque acá hay ganglios. Entonces es muy importante también la experiencia, la expertise del patólogo para encontrar ganglios. Esta es una gastrictomía total también, videolaparoscópica, de lo que les acabo de decir, que hoy en día se hace ya
toda la gastrectomía, ya sea parciales, subtotales y gastrectomías totales por vía laparoscópica, y es así como queda el paciente después de la cirugía laparoscópica. Mini incisiones, es una cirugía mínimamente invasiva, pero a veces también hay que hacer resecciones de órganos vecinos. Y se hace resección de órganos vecinos cuando el tumor, en este caso el cáncer de estómago, está por contigüidad comprometiendo el órgano vecino, en este caso el vaso, la cola, el páncreas, o poner muchas veces por ahí el segmento 2 o 3 del hígado. Bueno, hay contigüidad, no es que se opera a los pacientes que tienen metástasis, o sea, un nódulo en el hígado, por ejemplo, o un nódulo en el páncreas, eso no. Pero si por contigüidad el tumor está a nivel de la curvatura mayor, en el fondo del estómago, y también está ahí metido en ese proceso del vaso, va con estectomía. El vaso, en este caso, por ejemplo, también tiene el páncreas. Este es el páncreas, este es el vaso, este es el estómago, el mayor, etc. Perdón, profe, ¿cómo sería ahí? Si es por contigüidad, ¿sí? se saca el órgano vecino, pero si hay metástasis, ¿no? No. Ok. Si hay metástasis, o sea, tengo el tumor en el estómago y además tengo una metástasis en el lóbulo derecho del hígado, no es quirúrgico. O sea, no es que no lo puede sacar el estómago lo puede sacar más. Lo vas a sacar cuando el paciente, ponele, está sangrando o el paciente está obstruido. O sea, como eso sería ya una cirugía paliativa, pero no oncológica. Ah, ok. Ahí entendí, gracias. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces esto es un poco el algoritmo también, como para que también esto está en todos lados también, ¿no? Lo que hay que tener como concepto que, viste, esto, a ver, muchas patologías hoy en día, sobre todo la parte oncológica, se discuten los comités. Los comités están integrados por especialistas. En este caso, tiene que ser los oncólogos, los radiólogos, el cirujano especializado, ¿no? Cualquier cirujano, ¿no? El cirujano que se dedica a la parte digestiva, o sea, el cirujano oncólogo. O sea, todos discutimos el caso y ahí decidimos cuál es la mejor opción. En general, así a grandes rasgos, ¿sí? Los tumores que tienen ubicación a nivel de la parte superior del estómago o de la unión esófago-gástrica, ya no se discute hoy en día que el paciente tiene que recibir primero un tratamiento quimioterápico. ¿Sí? Eso se llama neoadyuvancia. Está discutido los tumores que están a nivel del antrogástrico, ¿sí? Donde hay oncólogos que prefieren hacer primero neoadyuvancia y después la cirugía. Personalmente trato de operarlo. Trato de operar, sobre todo si el paciente está ocluido, si el paciente está sangrando, directamente cirugía y en segundo tiempo irá al oncólogo. Pero lo que no hay discusión, los pacientes que están arriba, los que están en la unión esofágica. ¿Sí? Bueno, esa es la última diapo. Espero haber cumplido con el tiempo que era de... Bueno, me recontrapasé. Pero bueno, espero que se haya entendido, haya sido claro y bueno, las dudas que surjan, no hay problema, que me lo hagan también. Y creo que la primera está mi correo también, cualquier cosa, duda que tengan, podemos ahí abajo está. Me pueden también consultar, no hay ningún problema. Y de paso les invito el día viernes, no sé si llegó a través de la facultad, el viernes hacemos un workshop, organizo un workshop del hospital que es un procedimiento endoscópico, por todo es endoscópico, son cirugías endoscópicas que para los estudiantes y para el resto del personal de enfermería, sometadores, es gratuito, es acá en el Hotel Tower. Es un workshop que de 8 a 1 de la tarde, después por la tarde hay charlas, conferencias varias, y el día sábado va a haber también charlas y un hands-on también, sobre todo para instrumental, etc. Vienen 2